Hola, ¿cómo están? Yo me encuentro bien. Soy H.G. Wells Fanfics, o más conocido como el autor. Hoy les traigo este nuevo fanfic para el canal. Un fanfic donde se fusionan los mundos de Chouriki Sentai Oranger, y el anime Boku no Hero. Antes de comenzar les agradecería que dejen un pulgar arriba, y dejen un comentario de lo que les gustó, y lo que no les gustó del fanfic. Eso sería todo. Comencemos con el fanfic. Capítulo 1. Invasión. La Luna es el satélite natural de la Tierra, y responsable de varios fenómenos naturales. Tiene un núcleo rico en hierro, y un manto y una corteza con minerales hechos de magnesio, oxígeno y silicio. Después del Sol, la Luna es el cuerpo más brillante visto desde la superficie terrestre, aunque su superficie en realidad es oscura. Es un astro opaco, sin luz propia, que gira alrededor de la Tierra y la acompaña en su trayectoria alrededor del Sol. Lo cual, ha sido el ambiente perfecto para que una amenaza se establezca ahí. Una amenaza que la Tierra no ha presenciado en toda su historia. En la superficie de la Luna se pueden ver enormes fábricas industriales, las cuales sin parar crean máquinas con aspecto humanoide. En el centro de esta base, se encuentra un castillo de un aspecto imponente. No hace falta aclarar que estas estructuras, no son por obra humana. Dentro del castillo se puede ver a 3 máquinas que, a diferencia de las máquinas humanoides, estas presentan características muy notables. La emperatriz Histeria, una máquina de aspecto de mujer que lleva siempre un abanico en la mano. El príncipe Bulldont, una máquina de aspecto infantil con una especie de corona en la cabeza. Y finalmente el líder, o mejor dicho emperador, Bakusufundo, conquistador de varios mundos. De un aspecto robusto, unos brazos cortos, y una corona en la cabeza que está en movimiento continuo, y con un cetro en el brazo derecho. Estos salen del castillo, y observan su enorme ejército de máquinas. Ahí aparecen sus mayordomos, Hacha y Kocha, 2 máquinas que se encargan de informar a los monarcas. «Oh gran emperador Bakusufundo», dijo la máquina mientras se ponía de rodillas. «Nuestro ejército no tiene comparación. En estos 2 años hemos estudiado y planeado esta invasión. Los humanos no tienen ni idea de lo que se oculta en su satélite natural. Pero este avance se lo debemos a usted, nuestro gran líder, impecable si me permite decirlo. Y ahora, sus tropas y generales esperan sus órdenes, gran emperador Bakusufundo». El emperador del Imperio Máquina solo levanta su cetro, indicando que inicien la invasión. De repente enormes naves en forma de engranes, despegan de la superficie de la Luna, y otras naves de menor tamaño. Mientras tanto en la ciudad de Tokio. Era un día normal como cualquiera. Las personas circulando para llegar a sus trabajos, los héroes deteniendo villanos, o simplemente patrullando. Sin embargo, en ese momento en las pantallas, que se usan para dar publicidad o transmitir noticias urgentes, unas imágenes se muestran, las cuales llaman la atención a los transeúntes. Cientos de naves con forma de engranes, estaban sobrevolando el espacio. Los civiles solo podían ver sorprendidos este acontecimiento. Desde que los dones aparecieron, la humanidad fue testigo de muchas cosas pero nunca presenciaron algo parecido. La posibilidad de que la vida existiera en otros lugares era tan mínima que ya la mayoría había descartado por completo esta idea. Pero ahora eran testigos de que no estaban solos. De repente las naves comenzaron a descender, separándose en direcciones diferentes. Al poco rato las imágenes que muestran en la pantalla se pierden. Los civiles se quedaron en silencio, la mayoría solo se hacían preguntas de que si eran buenos o malos, o cuál era su intención. Los héroes en cambio, comenzaban a hablar de lo acontecido y de que esto tal vez afecte a su labor como héroes. Eran pocos los que consideraban que podría ser una invasión. No obstante, todo esto fue silenciado. Al cabo de unos minutos, en el cielo una enorme figura comienza a ser visible. La primera de las naves había llegado a los cielos de Tokio. Su enorme tamaño y su diseño tan peculiar, provocó que los transeúntes se queden sorprendidos, observando al cielo. Era algo tan extraordinario que incluso los reporteros que transmitían en vivo no decían nada.
Los héroes, igualmente observaban con incredulidad a la nave. Los minutos pasaban y la gente continuaba observando, aprovechando el momento para tomarse fotos junto a la nave, o simplemente grabar un video. Todo lo sucedido era increíble, incluso los que veían la transmisión desde sus hogares o móviles, estaban atentos a este acontecimiento. Sin embargo, algo extraño comenzó a pasar. La enorme nave se elevó a una altura considerable, como si quisiera alejarse de la ciudad. Luego comenzó a emitir unos sonidos extraños, acompañados de unas luces muy notables. En cuestión de segundos la ciudad de Tokio es cubierta de explosiones, cortando toda transmisión en vivo. Todo fue tan rápido, una parte de la ciudad ahora se encontraba totalmente destruida. El número de víctimas que habían sido alcanzadas por las explosiones era enorme. Las personas que no estuvieron al alcance de las explosiones, solo podían huir aterrados. Otros se quedaron paralizados observando a la enorme nave. En cambio los héroes, que no estuvieron al alcance, solo podían apretar los puños de ira y impotencia. A pesar de ser muchos héroes, no podían hacer algo contra la nave. De pronto de la nave pequeños vehículos comenzaron a salir, los cuales cargaron contra el resto de la ciudad, provocando mayor destrucción a la que había. Los héroes no podían hacer nada, con excepción de algunos que tenían dones de vuelo. De repente, la nave vuelve a emitir un brillo, pero esta vez señalando al suelo. Algo había bajado de la nave. Los héroes de inmediato se pusieron en alerta. Al ser más visible, lograron ver de qué se trataba. Eran máquinas de un aspecto humano, pero de un color negro con máscaras doradas y una lanza en el brazo derecho. Los héroes se extrañaron por su aspecto, ya que no parecían peligrosos. De repente las cabezas de estos se abren, disparando ráfagas de energía a todo lo que estaba a su alcance, no solo hiriendo a héroes sino que acabando con la vida de algunos civiles. Los héroes de inmediato se lanzaron al ataque. Usando sus dones los héroes comenzaron a arremeter contra los androides. Estos androides eran muy agresivos, con sus lanzas que emitían electricidad estaban logrando someter a algunos héroes. Los héroes hacían lo que podían, pero el número de los androides les estaba dando cierta desventaja. Poco a poco los héroes estaban siendo sometidos. No podemos hacer nada, son demasiados, dijo uno de los héroes. Debemos resistir, los civiles aún están en peligro, dijo el héroe conocido como The Attacks. Un número considerable de androides comenzó a rodear a los héroes. ¿Qué hacemos? No paran de llegar. Todo parecía perdido, pero de repente unas ramas atrapan a los androides. Era el héroe Kamui Watts. Kamui, gritó el héroe aliviado. Kamui usando sus ramas logra aprisionar a los androides. ¿Qué son estas cosas? Son como androides, no son tan fuertes pero su número es un gran problema. De repente las ramas que había usado comenzaron a romperse, uno de los androides había logrado liberarse. Este abriendo su cabeza disparó un rayo de energía. Kamui Watts estuvo a punto de recibir el disparo, pero en ese momento el héroe número 6 Cruz llega, el cual usando sus escudos logra proteger a Kamui Watts. No deberías limitarte Kamui, estas cosas no son humanas. Cruz da un golpe al androide destruyéndolo. El héroe desactivando su don se acerca a los otros héroes. Los dos detendremos a los androides, ustedes evacúen a los civiles. Los otros héroes asintieron. Pero en ese momento unos pasos se escucharon. Eran más de esos androides, pero estos parecían más agresivos, como si se trataran de animales. Los dos héroes se pusieron en alerta. Sin embargo los androides retrocedieron, lo cual provocó confusión a ambos héroes. ¿Qué demonios? ¿Acaso nos tienen miedo? Dijo Kamui Watts. No lo creo, son máquinas, no tienen emociones. Ambos héroes vieron cómo los androides retrocedieron hasta desaparecer en el humo que producía la ciudad. Sin embargo unos pasos empezaron a escucharse, los cuales parecían pasos de una gran máquina. No esperaba esto. Encontrarme con dos héroes del top, dijo una voz. Los dos héroes de inmediato activaron sus dones. ¿Quién eres?
Preguntó Kamui Watts. Los pasos se detuvieron, poco a poco el humo que cubría a esa figura desapareció, revelando algo extraño. Una enorme máquina de unos 3 metros. Su cabeza era completamente de fuego y tenía varios escapes en su espalda. Los héroes se sorprendieron al verlo. ¿Quién eres?, preguntó Krust. El rostro de fuego de la máquina puso una sonrisa. Soy una bestia máquina. Soy Vara Reactor, uno de los generales del gran imperio de las máquinas, Varanoia. Fiel servidor del gran emperador Bakusufundo. Venimos a reclamar la tierra y sus recursos, si se resisten los destruiremos. Los héroes se asombraron al escuchar la voz de la máquina, pero no podían dejarse intimidar. Solo dices estupideces, imperio de las máquinas, no me importa quién seas, nosotros te detendremos, villano. El héroe Krust se lanzó al ataque, activando su don de escudo, pero para su sorpresa, la bestia máquina había detenido su golpe. El cual le dio un golpe, mandándole contra un edificio. El héroe al instante se levantó, pero notó algo extraño. El calor que emitía la máquina había fundido parte de sus escudos. ¿Qué demonios? Mis escudos son conocidos por su resistencia, ¿cuánto calor es capaz de producir? Krust, levantando sus manos, aumentó el tamaño de sus escudos. Kamui, necesito que lo distraigas, ahí tendré una oportunidad de atacarlo. Kamui solo asintió. Ambos se lanzaron al ataque, y como lo habían planeado, Kamui logró distraer a la bestia máquina, lo suficiente para que Krust dé un golpe con sus escudos. No obstante, el golpe fue detenido por los brazos de la máquina. ¿En serio creíste que esto funcionaría? Soy Vara Reactor, uno de los generales del Imperio Varanoia. Ustedes no son un desafío. De repente, de los ojos de la máquina un rayo de fuego es disparado. Krust intentó cubrirse con sus escudos, pero para su mala suerte estos alcanzaron a su cuerpo, provocando al héroe un daño considerable. Luego la bestia máquina se lanzó contra Kamui Watts. El héroe, usando su don, intentó detenerlo, pero el calor que producía la máquina, quemaba al instante sus ramas. Kamui, viendo esto, intentó crear una barrera con sus ramas, pero al instante la máquina lograría agarrarlo del cuello. Tienes un poder interesante, pero demasiado vulnerable contra el fuego. Los escapes de la máquina comenzaron a emitir más calor. No te asustes, te daré una muerte rápida. La máquina empezó a emitir más calor, provocando que las extremidades de Kamui comiencen a incendiarse. Pero en ese momento algo golpearía la mano de la máquina. Era el héroe Krust, que había usado su disparo de escudo, pero sin tener efecto alguno. Sigues con vida, tu poder logró protegerte de la muerte. La máquina miró detenidamente a Kamui Watts y volvió su mirada a Krust. Pudiste haber escapado, pero preferiste volver, ¿por qué? El héroe, el cual tenía varias quemaduras debido al rayo de la máquina, respondió. Soy un héroe, no puedo retirarme ante un villano. La bestia máquina lo miró extrañado. Los humanos tienen una forma muy extraña de ver las cosas. No importa, esto acaba ahora. La máquina vuelve a disparar su rayo de fuego, pero en ese momento, algo golpea a Vara Reactor, provocando que falle su disparo y suelte a Kamui Watts. Era el héroe Endeavour, había llegado justo a tiempo. ¿Quién demonios eres?, preguntó Endeavour. La máquina, expulsando vapor, respondió. Ya se lo dije a tus amigos, pero te lo volveré a decir. Soy una bestia máquina, yo soy Vara Reactor, uno de los generales del Imperio de las Máquinas, Varanoia. Endeavour solo puso una cara de molestia. No me importa quién seas, lo único que sé es que debo detenerte. El héroe levantó su brazo creando una flecha de fuego, la cual lanzó contra la máquina. Sin embargo, la bestia máquina la recibió de lleno, como si fuera un simple ataque. Héroe número 2, Endeavour, conocido por su don de fuego, capaz de generar altas temperaturas. Tienes un gran poder. La máquina levantó sus brazos, mientras que los escapes de su espalda expulsaban vapor. Pero, yo fui creado para soportar altas temperaturas. Esta pelea será interesante. El cuerpo de la máquina empezó a expulsar más vapor, al punto de que ya no era visible.
Endeavor, viendo eso, se lanzó al ataque, pero, antes de que diera un golpe, la máquina abre el compartimiento de su pecho, de la cual un arma con forma de lanza sale. La cual golpea a Endeavor, para luego darle un golpe en el pecho. Endeavor se alejó, el arma de la máquina había logrado herirlo, pero eso no era lo sorprendente. Su pecho, donde había recibido el golpe, se encontraba quemado, como si hubieran usado lava. ¿Cómo era posible? Él era capaz de soportar altas temperaturas, pero esta máquina le había provocado quemaduras. Endeavor debía terminar esta pelea de inmediato, si no quería salir gravemente herido. La máquina volvió a expulsar humo, y a una gran velocidad se lanzó contra Endeavor. El héroe de inmediato usó su Elemental Effect, generando una ola de llamaradas. Sin embargo, la máquina, dando un salto, logra esquivar el ataque, para después disparar sus rayos de fuego. Endeavor recibe el golpe de lleno, mandándole contra los edificios. Eres alguien demasiado resistente, pero tu cuerpo tiene un límite. Si sigues así, tu cuerpo colapsará ante el calor. Endeavor era consciente de eso, pero no podía retroceder. Si no destruía a esa máquina, era posible que provoque más destrucción. Juntando sus manos, el héroe dispara un rayo de fuego, el cual logra golpear a la máquina, provocando que suelte su arma. Endeavor, sin perder tiempo, se lanzó a toda velocidad, poniendo sus manos en la cabeza de la máquina. El héroe creó una gran cantidad de calor para destruir la cabeza de la máquina. Sin embargo, este dispara un rayo de su pecho que manda a Endeavor contra los edificios. Ya me estoy hartando, acabemos con esto. La máquina volvió a expulsar vapor, pero esta vez alcanzando cantidades enormes. Endeavor se encontraba herido, el rayo de la máquina le había provocado quemaduras considerables. Pero si quería ganar, tenía que dar todo de sí. Poniéndose en pie, Endeavor empezó a concentrar fuego en su brazo izquierdo. De inmediato se lanzó contra la máquina. Para Reactor intentó golpearlo con su lanza, pero el héroe logra esquivar el ataque. Posicionando su puño en su pecho, el héroe gritó: puño incandescente. Jet Burn. Endeavor libera un rayo de fuego que atraviesa a la máquina, la cual al instante cae al suelo, inerte. El héroe al instante se dio la vuelta, para ir a ayudar a otros lugares de la ciudad, ya que a pesar de su victoria, la ciudad aún continuaba bajo ataque. Sin embargo, cuando estuvo a punto de irse, Endeavor notó algo extraño. La máquina que había destruido se estaba levantando. En un instante todos los daños que había producido a la máquina son reparados, como si hubieran usado un don de restauración. El héroe sin perder tiempo usó su puño incandescente, pero la máquina se le adelantó, logrando darle un golpe en la cara. Luego la máquina da una patada al estómago de Endeavor, para después darle un golpe con su lanza. ¿Creíste que lograste derrotarme? Nosotros a las bestias máquinas se nos ha regalado la inmortalidad. Nuestro gran emperador Bakusufundo, en el momento de que nos creó, nos instaló un sistema que nos reconstruye al momento que seamos destruidos. La máquina dio otro golpe en la cara a Endeavor. Y no es solo eso, también cuando somos reconstruidos, nuestros cuerpos sufren una mejora que nos hace más poderosos. Eso es lo que nos hace superiores a los humanos. Nosotros las máquinas no conocemos la muerte, nuestros cuerpos vivirán por siempre. Endeavor alejándose usó el Eye Spider, pero no hicieron daño alguno a la máquina. Te lo dije, mi cuerpo fue destruido por ti, pero ahora tus ataques no me hacen daño. La máquina envolvió a Endeavor en vapor, para después darle otro golpe en la cara. Endeavor, viendo que sus ataques fuertes no podían hacer frente a la máquina, solo le quedaba una opción: usar el Prominence Burn. Pero para usarlo debía recargar una gran cantidad de calor. Así que decidió alejarse para recargar ese ataque. No obstante, la máquina se dio cuenta que se estaba alejando. ¡Catompas!, gritó la bestia máquina. Al instante cientos de naves comenzaron a disparar contra Endeavor. El héroe no logró esquivar todos los ataques, provocando que caiga en las calles. Las naves nuevamente se dirigieron contra Endeavor para acabarlo. Sin embargo, el héroe escuchó unas palabras, que aunque a él no le agradaban, le habían salvado la vida. Texas Smash.
Al instante las catompas son expulsados por una fuerte corriente de aire, provocando que algunos pierdan el control, estrellándose contra el suelo. No tienen por qué preocuparse porque yo, ya estoy aquí. El héroe número 1 y símbolo de la paz, había llegado, el cual tenía una mirada seria. Viendo a Endeavour se percató de la presencia de una extraña máquina. Debido a su aspecto, All Might pensó que era su líder. Dando un salto el héroe se posicionó a unos metros de la máquina. «Tú eres el responsable de esto, villano», dijo All Might con una voz intimidante. La máquina solo dio unos aplausos. «Increíble, eres tal como nos dijeron, el héroe número 1 de Japón, y símbolo de la paz. Probablemente seas el ser más poderoso de este planeta. Y veo que en esta forma, no tendría oportunidad alguna contra ti». La máquina puso una sonrisa. «Así que pelearé en mi forma más fuerte». Levantando sus brazos la máquina emitió una luz que cubrió todo su cuerpo. Al instante esa misma luz se agranda, alcanzando el tamaño de un edificio. Al desaparecer la luz, se revela que la bestia máquina había usado una habilidad que le permitió agrandarse. En esta forma gigante, mis capacidades han sido mejoradas a niveles enormes. No sé si será suficiente, pero considerando tu fuerza, podré hacerte frente, héroe All Might. All Might se quedó atónito, pero no podía retroceder. Como símbolo de la paz no podía permitir que los villanos provoquen más destrucción. Dando un salto, el héroe lanza un golpe de aire, provocando que esa calle sea destruida. Sin embargo, la bestia máquina, vara reactor no había sufrido algún daño. Dando carcajadas, disparó sus ojos de fuego. Ambos héroes logran esquivar el ataque, pero en consecuencia 4 edificios son destruidos. All Might al ver lo que hizo la bestia máquina, sin dudar, se lanzó al ataque, logrando dar un poderoso golpe al pecho de la máquina, logrando derribar a la bestia máquina. Sin embargo, ese golpe no fue suficiente. La máquina molesto, se levantó. Elevando sus brazos empezó a emitir más calor, provocando que sus alrededores ardan en llamas. All Might, esto es tu fin. La máquina comienza a recargar, para disparar el rayo de su pecho. No obstante, la máquina vuelve a caer contra el suelo. All Might le había dado un golpe. La máquina empezó a emitir más vapor, logrando que All Might se alejara. Volviendo a ponerse en pie, la máquina vuelve a recargar su rayo. El héroe sin perder tiempo vuelve a lanzarse al ataque. No obstante, cuando estuvo a punto de darle otro golpe, la máquina se protege, dando un manotazo. Esto manda a All Might contra el pavimento de la calle, estrellándose en este. El héroe se levantó aturdido, viendo cómo la máquina se acercaba más y más. Sin embargo, la máquina se detuvo, lo cual extrañó a All Might. Luego la máquina vuelve a su tamaño normal, para después desaparecer. Lo mismo pasó con los Vara Soldiers que se encontraban en la ciudad. Igualmente, las catompas regresaban a la nave. Al poco rato, la nave vuelve al espacio. Los héroes y civiles vieron esto confundidos, ¿qué es lo que había pasado? Porque de repente las máquinas habían regresado al espacio. A pesar de las preguntas que trajo lo acontecido, los civiles y héroes no podían perder el tiempo con eso. Gran parte de la ciudad de Tokio se encontraba destruida. El número de bajas civiles y héroes era desconocido. Los civiles que habían logrado salvarse caminaban sin rumbo por los restos de la ciudad. Otros simplemente miraban el cielo con miedo. Los héroes igualmente estaban atónitos viendo el cielo y la destrucción que los invasores habían provocado. Muerte, era lo único que se podría describir del panorama. Pero lo que nadie sabía es que esto solo era el comienzo de una guerra que la humanidad nunca ha presenciado. Mientras tanto en la base lunar del Imperio Varanoia. Algunas de las naves que habían sido enviadas a la Tierra, regresaban a la base para hacer reparaciones. Las naves más pequeñas, las catompas hacían lo mismo. Todo esto era observado por el emperador Bakusufundo, el cual solo tenía una mirada de felicidad. En ese momento sus asistentes Hacha y Kocha llegan.
Oh gran emperador, quiere escuchar cómo va la invasión. El emperador solo se dio la vuelta. Dime. Como ordenó, nuestras naves han derivado los satélites, y toda forma de comunicación entre las distintas naciones. Gracias a eso la mayoría de los países no tienen idea de que hemos invadido todas las capitales del mundo. El emperador dio unos pasos como si estuviera satisfecho con las noticias. ¿Cómo va la invasión? Gran emperador, gracias a su guía, nuestro ejército ha logrado conquistar varias capitales del continente africano, y algunas del continente asiático. Sin embargo, hay algunas que han resistido fuertemente, y han logrado repeler nuestra invasión. El emperador, dando unos pasos, dio una mirada a la tierra. Era de esperarse. Ya había anticipado que eso era posible. Los habitantes de este planeta pueden llegar a tener habilidades increíbles, pero a diferencia de nosotros, ellos se la pasan peleando entre ellos. Sus mismos poderes los han mantenido estancados. La máquina volteó su mirada a Chaikocha. Y ahora, sin sus redes de comunicación, y parte de su territorio bajo nuestro control, los humanos no tardarán en caer.